Tema a desarrollar. Desarrollo urbano, transporte y tránsito. Docente encargado del curso es el ingeniero Pablo Félix Luciani. Curso Transporte Urbano. Estudiantes Incabanto Rafael, Muchalanya Jorge, Herrera Portal Andrés. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transporte de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Modelo general del desarrollo urbano. Las ciudades se configuran en los lugares donde las personas viven, trabajan y desarrollan una serie de actividades, ya sea dentro o fuera de los hogares. Las actividades realizadas fuera de las casas demandan el uso de formas diferentes de desplazamiento: caminata, transporte mecanizado, bicicleta o motorizado, autobuses, motocicletas, automóviles, ferrocarriles y metro. Para comprender qué desplazamientos se realizan y qué tipo de transporte es necesario para llevarlos a cabo, es necesario comprender cómo está estructurada la ciudad, cómo se distribuyen las actividades en su espacio, así como cuáles son los factores de mayor influencia en la movilidad de las personas y en la elección de los modos de transporte. Agentes involucrados en la construcción y uso de la ciudad. Construcción de ciudades contemporáneas en los países en desarrollo. Se toma como ejemplo uno de los extremos de la individualización del transporte: las grandes ciudades de Estados Unidos. Estas ciudades empezaron a experimentar fuertes cambios a partir de la década de 1920 y luego evolucionaron a un ordenamiento de grandes sistemas viales como expresión de la dominación del automóvil. En el caso de países europeos en los cuales la individualización fue menos profunda, las grandes ciudades empezaron a vivir disputas en la adaptación del espacio a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Impactos del desarrollo urbano en la movilidad. La más significativa, sin duda, es la ubicación de las personas en relación con sus necesidades de trabajo, educación y tiempo destinado al ocio. En la mayor parte de las ciudades, la población de bajos ingresos ocupa regiones periféricas, donde el valor de la tierra o las posibilidades de adquisición de áreas libres y sin costo ha permitido la construcción de un hogar. En dichas áreas, la oferta de servicios públicos como escuelas, centros de salud y transporte colectivo es precaria, y a ello se suma una limitada oferta de oportunidades de trabajo, tanto en cantidad como en variedad. Transporte y espacio y movilidad. Factores que influyen sobre la movilidad. Los principales factores que interfieren en la movilidad de las personas son el ingreso, el género, la edad, la ocupación y el nivel educacional. La disponibilidad de transporte motorizado impacta fuertemente a los hogares. Estructura y tamaño de la familia. El tamaño de la familia afecta directamente la demanda de transporte de un hogar, no solo debido al número de personas que se desplazan, sino también a la dependencia mutua que se da para elegir quiénes van a desplazarse y el momento en que lo harán. La estructura familiar también afecta la demanda como consecuencia de la división interna de las tareas. Dentro de movilidad e ingreso. Dentro de cualquier sociedad, la movilidad aumenta cuando el ingreso aumenta. Esta proporción puede ser considerada como un fenómeno universal, independientemente de condiciones geográficas o sociales. Movilidad y edad. La movilidad impacta directamente la movilidad relacionada con las tareas que son atribuidas, aceptadas o esperadas por parte de cierto grupo o de personas. De acuerdo a las condiciones sociales, como la movilidad está primordialmente relacionada con el trabajo, las personas que en fase productiva entre los 20 y 50 años generalmente se desplazan más. Movilidad y género. El papel de las mujeres tiene especial importancia en la comprensión de los patrones diarios de desplazamiento de los hogares de los países en desarrollo. La mejor manera de comprender esos modelos es comenzando por la división de tareas del hogar y examinar las condicionantes culturales y religiosas de su movilidad. Movilidad y modo de transporte. El uso de diversas formas de transporte está fuertemente influenciado por el nivel de ingresos. Personas con bajos ingresos desempeñan mucho más el papel de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. Personas con ingresos más altos suelen desempeñarse como motoristas, pasajeros o pasajeros de automóviles. La movilidad y grupos étnicos.
La etnia interfiere en la movilidad tanto por las características de la ubicación física de las personas como por su diferenciación económica. En el primer caso, grupos sociales de distintas etnias ocupan diversas áreas de la ciudad, ya sea por condicionantes directas o indirectas. Uso del sistema de circulación. El uso del sistema de circulación nos lleva a analizar quién puede usarlo y bajo qué condiciones. El factor más relevante a considerar es que el sistema de circulación presenta condiciones diversificadas de utilización si se compara con otros medios colectivos de consumo. Eh, Aquí va a depender de qué tipo de uso y la utilización. Por ejemplo, puede ser de forma colectiva como individual. Si es colectiva, un ejemplo sería el transporte público y como individual sería los taxis, autos particulares, motos lineales, etcétera. Otro sería estructura de circulación. Bueno, en este caso vendría a ser la escasez de espacio que debe ser compartido entre los usuarios. Eh, Otro sería los factores de movilidad y accesibilidad. Bueno, esto está relacionado con la condición física personal de los viajeros, ¿no? Y también su capacidad para financiar los costos involucrados. Eh, Otro, la disponibilidad de tiempo de las personas, de los usuarios, eh, y también que los horarios de funcionamiento estén correctamente sincronizados con las actividades en los destinos. Papeles desempeñados en el tránsito. El enfoque tradicional del proyecto de circulación considera solamente dos papeles o roles, el del conductor y el del peatón. Hay que considerar esos roles en relación con dos características, el uso del transporte mecanizado y la relación activa o pasiva con la circulación. Bueno, para este caso la relación activa o el papel activo se caracteriza por un movimiento y por lo tanto por la necesidad de consumir espacio de circulación. Y el papel pasivo eh, es estacionario y no consume el espacio de circulación, pero sí está afectado por quien realiza la acción. Ahora, es importante definir las consecuencias sociales y políticas relevantes del transporte motorizado. Para eso es necesario analizar dos diferencias, accesibilidad y seguridad. La accesibilidad. El desplazamiento motorizado aumenta la velocidad y reduce el tiempo del recorrido. Bueno, esto trae como consecuencia que una persona logra llegar a muchos más destinos, es decir, el consumo de espacio de circulación y el consumo de las actividades sufren una fuerte alteración cuando se introduce la mecanización. Y lo que viene a ser seguridad, dice, el transporte mecanizado permite mover más peso, generalmente a una velocidad más elevada y con energías cinéticas más grandes que las utilizadas en una caminata. Bueno, el consumo del espacio incluye la posibilidad de conflictos físicos que pueden generar colisiones y consecuencias graves para las personas involucradas. En comparación con eventos en los que están involucrados los peatones, los conflictos son mucho más violentos y pueden ser letales. Consumo de recursos en la movilidad. Consumo del suelo, espacio geográfico. Los sistemas de transporte consumen una gran cantidad del suelo. Dicho consumo ocurre tanto en la circulación como en el estacionamiento de vehículos. En los países en desarrollo las vías ocupan áreas proporcionalmente grandes, cerca del 20% frente al área urbana. Al sumar las áreas relacionadas con servicios de apoyo al transporte a esos valores, la cifra será mucho más alta. En ese caso, inicialmente se puede separar el espacio consumido para circulación de lo que es usado en posición estacionaria, eh, así como evaluar por separado los distintos modos, no sé, de transporte como el individual, puede ser el colectivo y el de carga. Un ejemplo, un terminal de autobuses en el cual el autobús, por ejemplo, en una ciudad de tamaño medio puede ocupar 10.000 metros cuadrados
es decir, el espacio de toda una cuadra. Ahora, lo que es el uso del espacio por parte de vehículos. Podemos distinguir dos tipos del espacio: en movimiento y estacionado. Bueno, lo que es el espacio en movimiento, eh, en este caso lo vamos a ver por una persona, depende del modo de transporte, su velocidad y el tiempo que permanece parado, ¿no? Y ahora, si viene a ser estacionado, bueno, sería el espacio necesario para estacionar y circular. Eh, Ahora, la variación de consumo de espacio vial con la ocupación de los vehículos. Nos dice que es el espacio vial consumido por una persona varía de acuerdo al tipo de vehículo utilizado y a la cantidad de personas dentro del vehículo. Espacio para estacionar. Una de las características importantes de los automóviles es que permanecen parados entre 20 horas al día y 22 horas al día. Bueno, ese es el caso de muchas ciudades grandes de los países en desarrollo. Eso representa el uso intensivo de un espacio público escaso. Eh, el espacio para estacionar puede ser ofrecido de muchas maneras, ¿no?, con impactos sociales diversos. Ahora, el espacio por parte de un vehículo estacionado puede ser privado, eh, donde ocurre en la casa del propietario del automóvil o dentro de un inmueble, o también puede ser de espacio público, donde ocurre en las calles. Consumo del tiempo. Las personas consumen tiempo en sus desplazamientos y esto claramente afecta a sus vidas. Si lo vemos desde un punto de vista del análisis de la movilidad, es importante separar dichos tiempos por modo de transporte. En este gráfico, por ejemplo, una persona a pie demora 12,4 minutos, en motocicleta 10,8 minutos, automóvil 24,9 minutos y en autobús 44,7. Ahora, por ejemplo, en el caso de vehículos motorizados, el recorrido implica en la mayor parte de los casos una caminata para llegar al vehículo o para llegar al lugar del estacionamiento, ¿no? Eh, el tiempo de recorrido dentro de los vehículos depende de la distancia a ser recorrida y de la velocidad de circulación. Esta última depende de los límites de la velocidad de las vías y de la cantidad de interrupciones a la circulación. Por ejemplo, si nos enfocamos específicamente en autobuses, que vendría a ser el transporte público más usado en todo el mundo, su velocidad puede variar mucho. Los sistemas viales congestionados, un ejemplo en Sao Paulo, la velocidad promedio puede oscilar entre 8 km por hora y 10 km por hora. En corredores exclusivos de autobuses bien manejados, ¿no?, y con espacio para acceder, la velocidad puede alcanzar 25 km por hora, llegando hasta 35 km por hora en caso de líneas expresas. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Muchalanya y voy a hacer la tercera parte, contaminación atmosférica y sonora. Eh, en el transporte y contaminación, el uso de vehículos motorizados implica varias formas de contaminación atmosférica y sonora. Identifican 6 tipos de contaminación del aire relacionadas con el transporte. La primera sería la contaminación sensible, percibida por las personas a través del olor y de la visión. La segunda sería la contaminación que afecta a la salud humana relacionada con la presencia de contaminantes como el CO, el smog fotoquímico relacionado con la producción de contaminantes secundarios. La cuarta sería lluvias ácidas, cuya principal consecuencia es el perjuicio causado a las áreas forestales. La quinta sería el efecto de la capa de ozono en los polos del planeta. La sexta sería el efecto invernadero, causado sobre todo por la contaminación del dióxido de carbono en la atmósfera. Los principales contaminantes
emitidos por los medios de transporte o generados a partir de las emisiones, como son el óxido de nitrógeno, que el otro sería el gas carbónico, el dióxido de carbono, las partículas líquidas o sólidas, los hidrocarburos, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el plomo y el ozono. Bueno, las emisiones contaminantes locales por el transporte colectivo e individual en las grandes ciudades de América Latina. A continuación vamos a ver un cuadro en el cual el TC es el transporte colectivo y el TI es el transporte individual. Como vemos en este recuadro, vemos diferentes ciudades, como son las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Río de Janeiro, Santiago, Sao Paulo. Vemos las diferentes emisiones que hay, el CO2, el HC, el dióxido de carbono. Vemos, por ejemplo, uno de los ejemplos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el CO. eh, Vemos que en el transporte colectivo es un 6%, en cambio en el transporte individual es un 94%. Por ejemplo, otra ciudad, en la ciudad de Lima, el, el CO es, por ejemplo, un 7% representa el transporte colectivo, y mientras que el transporte individual representa un 93% de esas emisiones. Tenemos un promedio que en la suma de todas esas ciudades el transporte colectivo es un 15%, a diferencia de un 85% que es en el transporte individual de todas las ciudades en la mayoría de acá de América Latina. Como vemos también en las diferentes gases de efecto invernadero, vemos que también es una diferencia relativa, que vemos que en el transporte colectivo hay menos emisiones a diferencia que en el transporte individual. Contaminación y salud de la tierra. Uno de los impactos más importantes de la contaminación está relacionado con los efectos sobre el medio ambiente global como complemento al medio ambiente local. Contribución relativa de los contaminantes al efecto invernadero. Como vemos, acá tenemos los diferentes gases y la contribución que da el porcentaje. Como vemos, el dióxido de carbono representa un 50%, el metano un 18%, los clorocarbonetos representan un 14%, el ozono un 12% y los óxidos de nitrógeno un 6%. La contribución del CO2 por el tipo de combustible. La concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado desde cerca de los 315 millones de partes de volumen en los años 50 a cerca de 350 en los años 80. Con respecto a la relación entre transporte y calentamiento global, los combustibles contribuyen de forma distinta a las emisiones de CO2, y el diésel es el que más emisiones provoca por litro. Como vemos acá en el cuadro, tenemos los diferentes tipos de combustible y lo que ocasionan. Por ejemplo, vemos que la gasolina, que por cada litro ocasiona 2,4 de CO2, el diésel 2,69, el metanol 1,08 y el etanol 1,5. Impacto de los diversos modos de transporte de pasajeros. El potencial de impacto de los gases de efecto invernadero en los distintos modos de transporte de pasajeros. En Suiza, acá tenemos un ejemplo, el potencial de emisión directa, la cual involucra la producción de energía, su eventual stock, así como la construcción de infraestructura. En cambio, el potencial directo representa la emisión por el uso de energía. Como vemos en el siguiente cuadro, tenemos que el trolebús no solamente tiene emisiones indirectas, el tranvía eléctrico igual. En cambio, en la motocicleta tenemos que es muy diferente, ya que la motocicleta
tiene también su contaminación es directa, mayor a la indirecta. En el tren local es diferente, que también la contaminación es indirecta. En el autobús vemos que también su contaminación es más directa. Y en el automóvil también vemos que su contaminación es directa. A lo que vemos, en cuál de los ejemplos sería que los vuelos a corta distancia son las que generan contaminaciones directas más, que las que más llevan, más porcentaje generan. Emisión de contaminantes y velocidad del vehículo. Los contaminantes resultantes del funcionamiento de los motores vehiculares son expulsados en tasas que varían de acuerdo a muchos factores, sobre todo la velocidad y la aceleración de los vehículos. Emisiones de contaminantes y velocidad promedio por automóvil vehículo. Como vemos, la velocidad depende de lo que generan. Por ejemplo, un vehículo que va a 10 km por hora generaría 40 de CO, de HC4 y de NOx 1,5. A diferencia, por ejemplo, un vehículo que va a 40 km por hora generaría 15 de CO y de NOx 2,2. Y por último, terminaremos con la contaminación sonora. El efecto del ruido en la salud humana depende del nivel de exposición. Este nivel puede ser significativo y afectar la concentración y la productividad a causar tensiones nocivas a la salud. Los efectos extremos pueden ser problemas en la audición, el estrés e insomnio. Bueno, como vemos acá en el siguiente gráfico, el efecto del volumen de tráfico en el ruido. Por ejemplo, vemos el vehículo hora. 6 vehículos, el nivel de ruido en una hora sería 51 decibeles. El flujo diario estimado de vehículo día serían 90 y su relación de nivel sería el nivel 1. A diferencia, por ejemplo, sería otro de vehículos por hora 500, que el nivel de ruido por decibeles sería 70 y el flujo diario estimado de vehículo día sería 7500 y su relación de nivel sería el nivel ya 83. Y el más fuerte de todos sería el vehículo 2000 vehículo hora. Su nivel de ruido sería por hora 76 decibeles. El flujo diario estimado de vehículo día serían 30.000 y la relación del nivel sería 333. Bueno, eso sería todo. Gracias.